Hola, hoy en mi canal escucharás una historia increíble sobre la vida. Espero que disfruten de esta historia. Esta me impactó hasta la médula. Sinceramente, todavía no puedo olvidarla y llevo días caminando impresionado. Disfruten viéndola. Valerie Clark fue despedida de su jubilación por todo el hospital. En el departamento de cirugía, donde había trabajado como enfermera de quirófano durante casi 40 años, se dispuso una hermosa mesa, en cuyo centro había una enorme tarta de frutas y nata con una hermosa inscripción: Valerie es el alma del departamento. La propia Valerie Clark, que cumplió 67 años a principios de año, se sentó en una silla con una copa de vino blanco casi intacta en la mano, y recibió las conmovedoras y sentidas felicitaciones de sus colegas. Valerie, querida, enhorabuena por tu merecida jubilación. Patricia Anderson, que trabajaba como cardióloga en el hospital, hizo el brindis. A lo largo de los años, he visto muchas veces que no solo eres una especialista increíble en tu difícil e importantísimo trabajo, sino también una persona de un corazón y una generosidad increíbles. Siempre se puede confiar en ti, Valerie Clark. Salud y todo lo mejor para ti. Salud. ¡Hurra! Inmediatamente todos los demás recogieron el testigo, y la sala de residentes, donde se celebraba la despedida, estalló al instante con el tintineo de vasos de grifo y felicitaciones. Gracias, queridos. Valerie Clark les dio las gracias más tarde, cuando las risas se habían calmado. Si supierais cuánto os echaría de menos. Tengo tantos recuerdos maravillosos y brillantes de este hospital. La anciana ya no pudo terminar, pues lágrimas de ternura y nostalgia por los años que había trabajado en aquel lugar cubrían sus ojos. Los compañeros tranquilizaron a la enfermera, y entonces la habitación de la residente volvió a llenarse de conversaciones sinceras. Valerie Clark miró a sus invitados con una sonrisa amable, pero un poco triste. Ciertamente, estaba muy contenta de que todos ellos hubieran decidido organizar una fiesta tan maravillosa para ella. Sin embargo, la mujer seguía sin poder aceptar del todo la idea de que mañana ya no tendría que venir aquí. La anciana era muy consciente de que, tarde o temprano, cualquier historia tiene que terminar. Y en sus muchos años de trabajo llegó el inevitable final, tras el cual a Valerie Clark solo le esperaba la incertidumbre. Por supuesto, daba por sentada su jubilación y no se sentía ofendida por el médico jefe que la había convocado para una charla seria hacía un par de semanas, pero aún así, en el fondo de su corazón, sentía de algún modo que era demasiado pronto para jubilarse. Valerie Clark tenía energía suficiente para otro par de años de trabajo fructífero, sobre todo porque siempre le había gustado su trabajo y se alegraba sinceramente cada vez que conseguía ayudar a alguien. La mujer estaba dispuesta a soportar cualquier inconveniente, ya fueran salarios bajos u horas extras forzosas, con tal de poder seguir trabajando y que la necesitaran. Valerie Clark no quería pensar en ello, pero seguía pensando a menudo que había sido su nuevo supervisor, un joven profesional que les había llegado de la capital, quien se había ofrecido a jubilarla. La anciana recordó la mirada de desdén que le dirigió el primer día de trabajo, cuando estaba conociendo a todo su departamento, y cómo, más tarde, le oyó hablar por casualidad con el cirujano jefe. ¿Cómo puedes quedarte con esa vieja gruñona? Probablemente ni siquiera sea capaz de encontrar el instrumento adecuado durante la operación. Personalmente, no necesito esta pieza de museo en mi departamento, advirtió el nuevo jefe de cirugía al cirujano. Valerie Clark se sintió tan dolida por sí misma que no pudo contener las lágrimas, se encerró en la oficina y lloró durante mucho tiempo antes de poder calmarse y volver a su puesto de trabajo. Incluso le subió la tensión por los nervios, y eso que nunca se había quejado mucho. Sucedió que Valerie Clark no tuvo hijos, ella y su marido no podían concebir, por muchas veces que lo intentaran y por muchos médicos eminentes a los que recurrieran. Cuando era joven, nuestra heroína estaba muy preocupada por ello, pero luego lo aceptó, decidió que si no podía tener su propio hijo, se limitaría a ayudar a la gente. Hasta hace poco, todo había ido bien en la familia Clark. Valerie Clark trabajaba en un hospital y James Hatcher era contable jefe en una empresa comercial. Pero hace 7 años, el cónyuge de la enfermera enfermó gravemente. Enfermedad grave resultó ser más fuerte, y después de la muerte de su marido, Valerie Clark estaba inconsolable,
y la primera vez, literalmente, dormir en el trabajo, tratando, así, para ahogar su dolor mental. Más tarde, cuando pasó el primer shock y llegó la aceptación, la enfermera empezó a tomarse las cosas con mucha más calma y siguió desempeñando sus funciones como de costumbre. Ahora, el trabajo que se había convertido en su última salida también desaparecería. Valerie Clark miró a sus colegas, y había una luminosa tristeza en sus ojos. Al quedarse sin su trabajo favorito, la anciana empezó a sentirse aburrida y anhelante. Le resultó especialmente difícil durante las 2 primeras semanas, cuando, de vez en cuando, se apresuraba para ir a trabajar temprano por la mañana, y solo unos minutos después de despertarse, se daba cuenta de que no tenía que apresurarse para ir a ninguna parte. Así siguió durante un mes más o menos hasta que la mujer acabó por acostumbrarse al hecho de que ahora era una pensionista. Bueno, está bien, pensó Valerie Clark mientras ordenaba las cosas viejas de la despensa, siempre hay bastante que hacer en casa. Ahora me pondré manos a la obra con algo para lo que antes no tenía tiempo. Debido al cambio de hora de levantarse y a la ausencia del horario habitual de comidas, el cuerpo de la anciana pronto empezó a funcionar mal y respondió al nuevo estilo de vida con un dolor inesperadamente intenso en el abdomen. La primera vez que ocurrió, Valerie Clark estaba sentada junto a la estufa por la noche, mirando viejas fotografías en su álbum familiar. Pasó los dedos por la foto de boda en blanco y negro en la que ella y su marido aparecían tan jóvenes, guapos y felices. Kevin, te echo tanto de menos, cariño, pensó la mujer antes de sentir que algo en su abdomen se cortaba de repente con fuerza. Inmediatamente sintió un pinchazo y se agarró el punto dolorido, pero el dolor ya había empezado a remitir lentamente. La antigua enfermera se tomó la pastilla y paseó un rato por la habitación, esperando que el espasmo remitiera por sí solo. Y así fue, pero solo por poco tiempo. Cuando la mujer estaba casi relajada y dejó de pensar en ello, el dolor volvió a producirse, pero esta vez fue aún más fuerte y prolongado. No quería ir al hospital, pero pidió cita para ver a un gastroenterólogo. Si fuera por Valerie Clark, ahora no estaría haciendo cola en la puerta de la consulta del médico, sino regando las flores de su jardín, pero no había otro sitio a donde ir, el dolor empeoraba y su estado de ánimo caía cada vez más bajo. Tras haber superado por fin todas las pruebas, la mujer esperó a la cita con el médico. Cuando la invitaron a entrar en la consulta y la llamaron por su apellido, la mujer notó inmediatamente que una sombra alarmante recorría el rostro del médico que la atendía. «Doctor, ¿podría decirme qué tengo ahí?» Valerie Clark asintió hacia su historial médico, que el doctor estaba estudiando detenidamente en ese momento. El médico respiró hondo y miró a su paciente directamente a los ojos. «Voy a ser honesto con usted, Valerie Clark, no puedo darle mucho placer. Tus pruebas son muy malas». El corazón de la anciana dio un alarmante cosquilleo. En ese momento, la antigua enfermera se dio cuenta por fin de que tenía graves problemas de salud. El médico apartó lentamente la mirada del rostro de la mujer y mirando los resultados de las pruebas, dijo en voz baja: «Muy a mi pesar, las posibilidades de un resultado positivo con este diagnóstico son extremadamente escasas». «¿Qué? Dios mío, ¿cómo puede ser? ¿Por qué?», pensó Valerie Clark entre lágrimas. «¿Por qué yo? Toda mi vida ayudando a la gente, intentando hacerles solo el bien». En voz alta, dijo la mujer mayor, tratando de hablar con calma y seguridad. «Stephen Harold, llevo 40 años en la medicina. No tienes que mentirme. Me gustaría saber exactamente cuánto tiempo me queda». La miró con sincero pesar. «6 meses como máximo», respondió el médico. «Te recetaré medicamentos y un tratamiento que aliviará al menos parcialmente el dolor. En cualquier caso, tendrás tiempo y fuerzas para terminar todo tu trabajo». Agradeciendo al médico su sinceridad, Valerie Clark cogió su receta y la remisión para el tratamiento, y abandonó el hospital. Sentada en un banco de un pequeño parque, la mujer lloraba amargamente. No podía entender cómo no se había dado cuenta antes de los primeros síntomas de una enfermedad tan grave. Por otra parte, su marido tampoco fue consciente de su enfermedad hasta el último momento.
La antigua enfermera siempre había tenido la esperanza de vivir una vida larga, aunque no todo lo feliz que le hubiera gustado, y entonces. Las palabras del médico le sonaron a veredicto. Naturalmente, la anciana no iba a rendirse sin luchar, pero en el fondo de su corazón era muy consciente de que, a su edad, la enfermedad seguramente se apoderaría de ella. Los largos días grises se prolongaban, llenos para Valerie Clark de tristeza y una sensación de desesperanza absoluta. La depresión consumía a la anciana casi por completo, y se sentía agotada todo el tiempo. Los pensamientos sobre el inminente final se apoderaban cada vez más de la mente de Valerie Clark, no hacían más que exacerbar su sentimiento de soledad y vacío interior, en cuyo lugar se estaba formando un enorme bulto de anhelo y miedo. La pobre mujer no podía hacer nada, se sentía como arrastrada hacia un abismo sin fondo, y no veía ninguna salida a su situación. Un día, cuando Valerie Clark volvía a casa de la tienda, llevando una pequeña bolsa de la compra en cada mano, vio algo insólito. Bajo el puente del ferrocarril vio a un vagabundo y a un perro grande pero muy delgado, cuya pata delantera derecha estaba vendada con una bufanda ancha y ennegrecida. El perro estaba tumbado sobre una manta improvisada, y el vagabundo estaba sentado a su lado, respirando agitadamente y con cara de disgusto, mientras le palpaba suavemente las costillas. Presionó en alguna parte de la zona de la caja torácica, e inmediatamente oyó un gemido bajo y sutil, un quejido del perro, que evidentemente sufría mucho. «Vale, ya lo tengo», dijo el vagabundo en voz baja. «Bueno, ten paciencia un poco más, cariño. Deja que te traiga más agua». El joven rebuscó en su bolsa de viaje y sacó un cuenco ancho de plástico y una botella de agua limpia. Vertió agua en el cuenco y lo puso delante del perro, que enseguida empezó a beber con avidez. El vagabundo acarició cariñosamente la cabeza del perro y sonrió. Valerie Clark se dio cuenta de que él también parecía terriblemente delgado y demacrado. Las mejillas del joven estaban hundidas, cubiertas por una espesa barba, y su pelo rizado asomaba bajo un sucio gorro de lana en mechones despeinados que me daban ganas de cortar o intentar cepillar. El corazón de la anciana cosquilleó de compasión, y no pudo pasar de largo, decidió preguntarle qué había pasado. «Recogí al pobre», explicó el joven vagabundo. «Le habían atropellado en la carretera y tenía una pata malherida. Por supuesto, se la vendé lo mejor que pude, pero parecía que también tenía una costilla rota. Apenas pude apartarlo de la carretera, porque si no lo habría atropellado un camión. Espero que sobreviva. Solo si tiene la pata muy magullada cojea, pero no es para tanto». El chico volvió a acariciar al perro, y éste puso alegremente su preciosa cara de perro pastor caucásico bajo su brazo. A pesar del dolor, el animal sintió que le cuidaban, y por eso, como pudo, mostró su gratitud al rescatador. «¿Qué hacéis sentados fuera?», preguntó Valerie Clark con cautela. «Deberías haberlo llevado a un lugar cálido, al contrario». La mirada del vagabundo se volvió inmediatamente hosca. «No tengo casa. Llevo mucho tiempo viviendo en la calle. Estaremos bajo el puente por un tiempo, mientras Baster descansa. Luego buscaremos otro lugar». Todo dentro de Valerie Clark ciertamente se congeló. «Baster. ¿Ya le has puesto nombre?». Casi derramó una lágrima, le preguntó al chico, y luego, inesperadamente, incluso para ella misma, añadió: «Escucha, cojamos a tu perrito y vayamos a mi casa. Yo te ayudaré, trabajo como enfermera desde hace muchos años, ayudaré a tu peludo amigo a recuperarse. Y examinaremos la herida y la desinfectaremos». El vagabundo se sintió visiblemente avergonzado, no esperaba una oferta tan generosa de un completo desconocido. «Pero no me conoces en absoluto, ¿es inconveniente de alguna manera? ¿Y cómo voy a ir contigo, con un perro? Probablemente necesitas paz y tranquilidad». Valerie Clark le miró con una ligera risita. «No te preocupes por mi paz, ya tengo más que suficiente. Vamos, ¿qué vas a hacer? ¿Sentarte aquí bajo el puente?». El tipo se lo pensó un rato y luego asintió. «Muy bien, voy a juntar todo y nos vamos. Y si es necesario, hasta puedo dormir en tu patio toda la noche sin entrar». «Entiendo todo».
Solo quiero salvar a Baxter y salir, y no tengo que preocuparme por mí, puedo sobrevivir a todo. El vagabundo sonrió a Valerie Clark, y rápidamente recogió sus pertenencias y se echó la bolsa sobre los hombros, luego cogió al perro que lloriqueaba y siguió a la anciana enfermera. Por el camino se encontraron, y la mujer supo que su nuevo conocido se llamaba Danny Brown, y que había vivido en la calle la mayor parte de su vida. El tipo solo tenía 30 y pocos años, pero parecía tener un destino poco envidiable. Cuando llegaron a su casa, lo primero que hicieron fue curar bien las heridas del perro y cambiarle los vendajes. Valerie Clark tenía algunos callos sobrantes en el frigorífico, que pensaba utilizar para hacer sopa, pero ahora, se los dieron a Baxter para cenar. El perro estaba increíblemente contento de recibir comida caliente y fragante, e incluso movía la cola tranquilamente, mostrando así su afecto a la dueña de la casa. Mientras tanto, Danny se dio una ducha en la que, por primera vez en mucho tiempo, pudo lavarse y afeitarse correctamente. Después de eso, parecía unos 5 años más joven. Cuando salió del cuarto de baño, Valerie Clark ni siquiera lo reconoció al principio. Frente a ella había un hombre alto, con un hermoso pelo rubio oscuro y rizado, y unos brillantes ojos azules. La mujer puso delante del joven un gran plato de menestra caliente y se ofreció a llevarlo a cenar. Danny agradeció sinceramente a la mujer su ayuda. Durante la comida se pusieron a hablar y Valerie Clark supo algo más de su nuevo conocido. El joven dijo que su madre lo crió prácticamente sola, con varios trabajos e intentando sin éxito hacer frente a un compañero de piso alcohólico que pasaba la mayor parte del tiempo en el sofá, abrazado a una botella de cerveza. Trabajaba de cocinera en la cafetería del colegio durante el día, le contó Danny a la antigua enfermera, y por la noche, en el mismo colegio, lavaba el suelo para poder alimentarme y vestirme. No sabes cuánto me dolía por ella. Y ese cabrón ni siquiera miró en su dirección cuando llegó a casa, medio muerta. Ni siquiera intentó ayudarla, y tampoco quería trabajar, decía que no servía de nada, cuando él tenía suficiente dinero. El rostro de Danny se ensombreció, y su palma se cerró involuntariamente en un puño. Si supieras, Valerie Clark, las ganas que tenía de tirarlo por las escaleras del cuello. Ojalá no se hubiera vuelto a burlar de mi madre. Pero yo solo tenía 10 años y no podía responderle. A veces golpeaba tanto a mi madre que no podía caminar. Valerie Clark se limitó a mover la cabeza con simpatía. Danny continuó. Al final, mi madre no pudo soportar las palizas y murió. Y mi padrastro, después de eso, se metió en todo tipo de líos, convirtió nuestro apartamento en un antro de borrachos, y un día vinieron a vernos unos agentes inmobiliarios negros disfrazados de sus compañeros de borrachera. Emborracharon tanto a mi padrastro que les dio nuestro piso, por si acaso. El hombre suspiró pesadamente. Enseguida supe que esa noche podían hacernos cualquier cosa, así que me escapé. Entonces tenía 15 años. Todavía no sé si mi padrastro sigue vivo o si el destino le castigó por todo lo malo. Danny explicó a la mujer que llevaba un tiempo vagando por las calles, intentando sobrevivir como podía, e incluso había acabado mezclado con un mal grupo de tipos mayores que se dedicaban a pequeños hurtos. Al final, fue una de las redadas la que hizo que la policía los detuviera. Danny tuvo que pasar 2 años en una prisión de mínima seguridad. Cuando salió, decidió que se había acabado la delincuencia de una vez por todas. Desde entonces, cumple su promesa y se gana la vida con pequeños trabajos a tiempo parcial como estibador u obrero de la construcción. Así es como vive. Valerie Clark miró al chico con sincera simpatía. Después de escuchar la conmovedora historia de Danny, sintió aún más simpatía por él. La mujer observó cómo Danny y Baxter comían con gusto el estofado y las gachas que había preparado, y en ese momento sintió que su corazón empezaba a volver poco a poco a la vida. Por primera vez desde el terrible diagnóstico de Valerie Clark, quería vivir y cuidar de alguien. Danny y Baxter se fueron a vivir a casa de Valerie Clark, y en la casa de la anciana se notaba enseguida la mano de un hombre. Danny reparó muebles, arregló una cornisa del pasillo que llevaba tiempo cayéndose a un lado, ayudó a la mujer a cambiar los accesorios del baño, y en general, ayudó a la antigua enfermera en las tareas domésticas todo lo que pudo. Valerie Clark empezó a considerar al joven vagabundo como un pariente cercano,
y a menudo en las conversaciones llamaba a Danny hijito, y a él no le importaba. Buster también se recuperaba lenta pero inexorablemente, de momento, vivía con ellos, en la misma habitación donde dormía su amo. Danny y Valerie Clark controlaban al perro con regularidad y cada vez se sentían más aliviados al ver que mejoraba. Pero por mucho que Danny hiciera por su benefactora, todos los vecinos del barrio le tenían antipatía y cuchicheaban maliciosamente a espaldas de Valerie Clark, inventando las más monstruosas historias sobre las verdaderas intenciones del muchacho. Pensaban que Danny solo estaba esperando el momento oportuno para arrancarle a esa lunática, o peor aún, hacerle algo. El propio vagabundo trató de no prestar atención a estas provocaciones y siguió ayudando a Valerie Clark en todo. Y al cabo de un tiempo, Danny conoció a una mujer maravillosa. Se llamaba Mary, trabajaba de cajera en un supermercado local y enseguida se fijó en un chico alto y guapo que le sonreía amistosamente cada vez que venía a comprar. Los jóvenes llegaron a conocerse y empezaron a hablar a menudo, sintiendo un cálido afecto el uno por el otro. Un día, Danny decidió encontrarse con una joven después de su turno para acompañarla a casa, pero cuál fue su sorpresa cuando vio junto a ella a un niño de 6 años al que Mary llevaba suavemente de la mano. «Hola», dijo Danny alegremente al bebé. «He pensado en recoger a tu madre del trabajo. Ya está oscureciendo, no es seguro que andes sola por la calle». Con estas palabras, Danny sacó de su espalda un encantador ramo de flores silvestres, que entregó a una confusa pero claramente encantada Mary. Hola, tete tío, le dijo educadamente el niño, y luego, por si acaso, se apretó más a la pierna de su madre. Danny fingió no darse cuenta de su grave tartamudeo, solo miró interrogativamente a Mary. «Luego te lo cuento», respondió brevemente y presentó al antiguo vagabundo a su hijo, que se llamaba Joe. Mientras Danny acompañaba a Mary a casa, ella tuvo tiempo de decirle que le encantaría seguir en contacto con él, pero que estaba atravesando un difícil proceso de divorcio de su exmarido, Ethan. «Ethan es alcohólico», le dijo Mary con un suspiro. «Y empezó a beber después de casarnos. Antes de eso, había aguantado, había intentado trabajar y luego». La joven vendedora suspiró con tristeza. «Intenté curarle, le llevé a un brujo e hice todo lo que pude. Pensé que cuando naciera Joe, lo dejaría, no tendría tiempo para eso, el bebé. Pero no, empezó a beber más y más. Joe empezó a tartamudear por su culpa». «¿Qué ha pasado?», preguntó Danny. «Fue culpa mía», comenzó Mary. «Ese día tenía que ir a trabajar. Mi compañera estaba enferma y no tenía a nadie que la cubriera. Así que estúpidamente dejé a Joe con ese bastardo. Fueron al parque a montar en las atracciones». Mary respiró hondo un par de veces antes de continuar, y en ese momento, Danny se dio cuenta de que a la mujer le brillaban las lágrimas en los ojos. «Ese granuja, mi marido, no pudo resistirse a comprarse una cerveza. Fue al puesto y se olvidó de su hijo. Y allí, al mismo tiempo, pasó corriendo un perro callejero y se lanzó sobre mi hijo». Mary habló casi en un susurro, para que Joe no pudiera oír nada. Joe solo tenía 4 años. Estaba aterrorizado cuando el animal empezó a ladrar y gruñir. Gracias a Dios, había gente muy cariñosa, que ahuyentó al perro con palos. Y Ethan, cuando oyó los gritos y se acercó, hizo como si nada de eso hubiera pasado, ¿te imaginas? Los vecinos me lo contaron, estaba tan conmocionada, y Joe ha estado tartamudeando desde entonces, no puedo ayudarlo. Y le tiene miedo a los perros. Si ve uno, se pone a llorar. ¡Qué cabrón! Lo único que Danny pudo decir fue que estaba conmovido hasta la médula. Mary abrazó a Joe con cansancio. A partir de ese momento, lo nuestro se acabó. Ahora él y yo vivimos como compañeros de piso, compartimos el mismo apartamento. Todavía está muy enfadado. Danny asintió comprensivo y aseguró a la mujer que la esperaría el tiempo que hiciera falta, porque solo quería estar con ella. Un par de días después, Danny tuvo el placer de ver a este Ethan en persona mientras abusaba de su, ahora casi exmujer, en plena tienda. «Mary, ¿qué te dije?»,
Dame ese, Koupek, ahora mismo. ¿No ves que necesito una resaca? Mary le dijo algo en voz baja a su marido, que se puso aún más furioso y empezó a destrozar el mostrador cercano. Danny no aguantó más, se acercó al hombre y le echó bruscamente. ¿No has oído lo que te han dicho? La chica te dijo claramente que no quiere verte más. Vete de aquí antes de que llame a la policía. No lo entiendo, ¿quién es la voz aquí? ¿Por qué estás tan preocupado por mi mujer? Preguntó Danny Ethan arrastrando las palabras. ¿Tienes novio o algo así? En lugar de responder, Danny deslizó hábilmente la mano por debajo de la axila, y con un solo movimiento, convirtió al testarudo cliente en un cuerno de carnero. A continuación, acompañó a Ethan fuera de la tienda y le amenazó con que la próxima vez no sería ceremonioso con él y llamaría inmediatamente a la policía. Gatito. Ethan siseó tras él, ¿quieres robarme a mi mujer? Nunca te saldrás con la tuya. Nos vengaremos. Rencoroso con el vagabundo, Ethan vuelve cojeando a casa. Mientras tanto, Valerie Clark se afanaba en la cocina, preparándose para el regreso de su inquilino. Nunca antes la anciana enfermera se había sentido tan animada, no se arrepintió ni por un minuto de haberse quedado con Danny y su perro. En cierto modo, aquel niño era casi como un hijo para ella, y aquella maravillosa sensación de maternidad tardía animaba literalmente a la mujer. Un mes pasó volando entre las agradables tareas del hogar, e incluso el dolor de estómago se mitigó un poco, pero el miedo a la muerte de la anciana enfermera no desapareció. A Valerie Clark le preocupaba que el alivio fuera solo temporal y que pronto su estado empeorara hasta el punto de no poder levantarse de la cama. La mujer sabía que esto era inevitable con los pacientes a medida que se acercaban a su inminente final. Temiendo que no le quedara mucho tiempo, Valerie Clark decidió redactar un testamento. Cuando todo estuvo listo, invitó a un notario. ¿Estás loco? El notario frunció el ceño mientras leía la última voluntad del pensionista. ¿Va a legar todos sus bienes a este vagabundo de la calle? Entra en razón, Valerie Clark. Puede que te esté engañando para quedarse cuanto antes con tu casa. Y se la estás entregando a ese vagabundo en bandeja de plata. ¿Por qué harías eso? Danny no sabe nada, la enfermera negó con la cabeza. Si quisiera, podría haberme hecho cualquier cosa hace mucho tiempo, pero ese chico solo me trata con amabilidad. No sabe nada del testamento, y yo no tengo familia ni hijos, ¿a quién voy a dejárselo todo? Pero deja que Danny viva aquí con su prometida, será bueno para mí. El notario se quedó muy sorprendido, pero guardó silencio. La voluntad del cliente es la ley, así que firmó el documento y se marchó. Pasó otro mes. Durante todo ese tiempo, Valerie Clark vivió la vida al máximo y disfrutó de esos cálidos momentos en los que ella y Danny recibían la visita de Mary y su hijo pequeño. La mujer acunaba al pequeño Joe en su regazo, tomaban té con dulces caseros y hablaban mucho, y luego le leía cuentos al niño. La antigua enfermera había comprado un libro expresamente para esas veladas, y en esos momentos se sentía como una abuela haciendo de niñera de su querido nieto. A veces Mary dejaba al bebé con Valerie Clark para ir con Danny al cine o simplemente a dar un paseo por la ciudad, y entonces la anciana sentía que todos eran una familia amistosa, aunque técnicamente fueran extraños entre sí. La joven solo rezaba por una cosa, que el tribunal resolviera la custodia de Joe lo antes posible, para poder divorciarse por fin de Ethan y dejarle la casa que compartían. Mary no quería nada de él, sobre todo porque Danny ya le había asegurado que se quedaría con ella y con Joe en cuanto terminara el juicio. Quería casarse con Mary y ser mejor padre para su hijo que su propio padre alcohólico. Valerie Clark se alegró mucho al saber que sus seres más queridos habían decidido casarse. La mujer ni siquiera se dio cuenta inmediatamente de que ya no sentía dolor. Para ser sinceros, durante el último mes y medio, su bienestar, por el contrario, había mejorado notablemente. Valerie Clark estaba muy sorprendida por esto, y en el fondo de su corazón no podía evitar preguntarse si esto era posible. Estaba a punto de morir. El misterio se resolvió al cabo de un par de días, cuando la anciana acudió a una cita rutinaria con su médico y esta vez vio en su rostro, en lugar de la simpatía habitual, una evidente vergüenza. Valerie Clark,
Verás, el médico no sabía cómo empezar, resultó que en sus pruebas, entonces, la primera vez, hubo un desafortunado error. El técnico del laboratorio mezcló tu material con el de otra persona, y no se dio cuenta inmediatamente. Y ahora que lo hemos comprobado 2 veces y lo hemos comparado con tu última prueba, te han diagnosticado mal. Valerie Clark, no tienes un tumor. Hay algunos problemas digestivos, pero eso se puede arreglar. Dios mío, dijo la paciente agitando los brazos. Doctor, ¿es realmente cierto? Voy a vivir. Vivirás una vida muy larga y feliz, le sonrió el médico. No lo dudes. Como si tuviera alas, Valerie Clark voló a casa y contó la feliz noticia a Danny y Mary, que estaba preparando la cena, alimentando al mismo tiempo a Buster con restos de carne. Danny y su prometida se alegraron al saber que la salud de su dulce Valerie Clark estaba fuera de peligro. Danny fue al patio a cortar leña para la tarde. Era verano y trabajaba en camiseta. Valerie Clark pasaba por allí y vio la marca dolorosamente familiar de un gran óvalo en su hombro. Gimió y se detuvo, incapaz de hacer frente a sus sentimientos. ¿Qué pasa, Valerie Clark?, preguntó Danny, observando atentamente el estado de su anfitriona. Tu marca de nacimiento, explicó la mujer. La he visto antes. Contó que, hace muchos años, trajeron al departamento a una mujer embarazada en su último mes de gestación. El cirujano de entonces decidió que tenían que operarla, porque de lo contrario tanto ella como el bebé morirían. La propia Valerie Clark solo ayudaba en aquel momento, pero recuerda muy bien que aquella chica dio a luz a gemelos. Y ambos gemelos tenían exactamente las mismas marcas de nacimiento en los hombros. Pero eso es imposible. Se maravilló Danny. Siempre he sido hijo único, y mi madre nunca me dijo que tenía un hermano y un gemelo. Debe de haber algún error. No puede haber ningún error, tengo memoria fotográfica, hijo, de mi juventud recuerdo muy bien las caras y otras cosas notables. Y te lo digo con toda seguridad, tienes un hermano. Danny no supo qué decir en ese momento, pero por la noche, cuando estaban tomando té juntos y se lo contó a Mary, dudó. Quizá tengas razón, Valerie Clark, le dijo, solo que si tuve gemelos, probablemente mi madre los dio a un orfanato. ¿De dónde iba a sacar 2? Era la única que me había criado. Danny, al imaginarse separado de su hermanito cuando era un bebé, estaba, por supuesto, muy disgustado. Pero, ¿qué podía hacer ahora que había pasado tanto tiempo? Aunque Valerie Clark tuviera razón, ¿dónde podría encontrarlo ahora? El hombre intentó hacer averiguaciones en la oficina local de pasaportes, pero allí no pudo averiguar nada. Poco a poco, dejó de pensar en ello y centró su atención en cosas mucho más importantes. Al cabo de otro mes, el tribunal había decretado por fin el divorcio de Mary y Ethan, y ahora Danny y él podían empezar a preparar la boda con seguridad. La feliz pareja no tenía ni idea de que les esperaba otra prueba durísima. Una noche, Ethan, borracho, entró a trompicones en el patio de Valerie Clark. El hombre gritaba obscenidades y agitaba los brazos, intentando llamar la atención de su exmujer. Quería llevarse a Mary y a Joe a casa. La mujer, temiendo por su hijo, se escondió en la trastienda. Danny salió, con la evidente intención de castigar al insolente, y se produjo una pelea entre los hombres. En un momento dado, Brown no vio brillar en la oscuridad del atardecer la hoja del largo cuchillo que Ethan sostenía en la mano. Segundos después, Danny sintió un dolor agudo en el costado derecho. Inmediatamente, todo lo que había delante de los ojos del joven se oscureció. «Muere, cabrón», le susurró al oído, luego echó una última mirada a Valerie Clark, helada de terror, y desapareció en la oscuridad. «Danny, hijo», gritó la asustada enfermera, y corrió hacia el niño. Mary saltó de la casa al oír el grito, y cuando vio lo que su ex le había hecho a su prometido, llamó inmediatamente a una ambulancia. Los médicos llegaron e inmediatamente explicaron a las mujeres que Danny necesitaba urgentemente una operación y una transfusión. El hombre había perdido mucha sangre mientras esperaba a los médicos. El médico del hospital hizo inmediatamente una petición al Centro Regional de Donantes de Sangre, pero se la denegaron. Material con un grupo y fenotipo tan raros no tenían.
Había una pequeña reserva, pero se agotó hace una semana. Entonces los médicos empezaron a buscar un donante en la base de datos, y por fin tuvieron suerte. Había un donante en la ciudad, un joven empresario llamado Nourlin. El único inconveniente era que ya había donado sangre y necesitaba un descanso. La situación se complicó aún más por el hecho de que Sam, así se llamaba el hombre de negocios, iba a tener una reunión muy importante en Moscú, y tenía que estar en el aeropuerto en una hora. Sin embargo, los médicos, con gran dificultad, consiguieron convencer al empresario para que acudiera a salvarle la vida donando su sangre. No había ninguna otra persona con parámetros sanguíneos similares, muy raros, en la pequeña ciudad. Después de dejarlo todo, Sam llegó al hospital, incapaz de pasar de largo ante un hombre en apuros. Mientras Nourlin caminaba por el pasillo hacia la sala de transfusiones, Valerie Clark y Mary saltaron de sus asientos. ¿Danny? La enfermera preguntó asombrada. Dios, ¿cómo puede ser? Estás en la habitación ahora mismo. Mary miró asombrada a la mujer mayor, y entonces ambas comprendieron. ¿Cómo dice? Volvió a preguntarles el sorprendido empresario. Me temo que me han confundido con otra persona. No soy Danny, soy Sam. El hecho era que el donante empresario era una réplica exacta del vagabundo que había estado viviendo con la antigua enfermera. Valerie Clark se dio cuenta de que aquel hombre era el hermano gemelo del que le había hablado a su hijo de nombre, el que había perdido cuando era un bebé. Cuando la enfermera intentó explicárselo al empresario, este al principio no se lo creyó, pero cuando entró en la habitación, él mismo cayó en un estado de estupor. Su imagen en el espejo le estaba mirando, tumbado ahora inconsciente en la cama del hospital. No puede ser, susurró Sam. ¿Así que es verdad? ¿Tengo un hermano? En ese momento, Danny no pudo responderle, pero Sam donó sangre y salvó la vida de su gemelo. El material encajaba a la perfección y la operación fue un éxito. El cirujano admitió más tarde al empresario que, de no haber sido por su dedicación, habrían perdido a Danny aquella noche con toda seguridad. Cuando el paciente despertó y vio quién le había rescatado, el joven se quedó atónito, no podía creer que fuera su mejor amigo, su propio hermano, el que estaba delante de él. Sam le miró, sonriendo entre lágrimas. Hermano, dijo lentamente, y se acercó a Danny, todavía no puedo superarlo. ¿Cómo es posible? ¿Vivíamos en la misma ciudad, y ni siquiera nos hemos visto en todos estos años? Danny, que estaba tan conmovido como su hermano, se limitó a mover la cabeza con tristeza. Aparentemente, fue el destino que no supiéramos el uno del otro por un tiempo. ¿Te lo contó todo Valerie Clark? Seguro que tienes muchas cosas en la cabeza, asintió. Y la novia también es guapa, y he oído que la has defendido del vago de su ex marido. Los hermanos hablaron un rato y luego se abrazaron. Sam prometió a su hermano que le visitaría en cuanto se recuperara, y cumplió su palabra. Cuando le dieron el alta, le recibieron no solo las mujeres que amaba, sino también su hermano en un coche de lujo. Resultó que la antigua enfermera tenía razón, el empresario le contó que se había criado en un orfanato desde niño, del que había sido adoptado por una familia adinerada. Nunca supo nada de su hermano, ni tampoco la dirección del orfanato donde creció. Esto significaba que la madre de los chicos se había quedado solo con Danny al nacer, mientras que Sam había sido abandonado en la puerta del orfanato. Los hermanos no guardaban rencor a su madre. Danny le había explicado a Sam lo dura que había sido su vida, por lo que el empresario comprendía los motivos de su acción. Ethan fue detenido inmediatamente por la policía tras el intento de asesinato de Danny, ya estaba sobrio y había confesado. Se enfrentaba a un juicio y a una larga pena de prisión. Ethan también fue privado de su patria potestad, por lo que Danny pudo adoptar a Joe, justo después de casarse con Mary. Sam, por su parte, acogió a Danny en su negocio. El antiguo vagabundo se sacó el carné de conducir, consiguió los papeles, aprendió el oficio y empezó a trabajar como camionero. Tras casarse con Mary y adoptar a Joe, se sintió el hombre más feliz de la tierra. Joe, tras un año con Mary y su padre de acogida, dejó poco a poco de tartamudear, rodeado de cariño y cuidados. Mary lo consideró un milagro, sobre todo porque el niño, gracias a su compañía con el bondadosísimo Buster, ya no tenía miedo a los perros.
Ahora son los mejores amigos, y el perro, que tenía una preciosa perrera instalada en el patio, adora a su pequeño amo. Valerie Clark es feliz porque ahora, en su vejez, tiene una familia numerosa y completa. Considera a Sam y Danny como sus hijos, y a Mary y Joe como su hija y su nieto. Son buenos amigos de la familia de su hermano empresario, que también tiene mujer y una hija pequeña. Los hermanos están felices de haberse encontrado después de tantos años y ahora se apoyan mutuamente en todo, considerando su encuentro como un regalo del cielo. 6 meses después, Mary le comunicó a Danny la noticia de que esperaba un bebé. Ahora, Joe tendría un hermano o hermana, y Valerie Clark incluso lloró de alegría cuando se enteró de que iba a ser abuela por segunda vez. Así, tras superar todas las pruebas y dificultades, cada una de estas personas encontró en su vida lo que había soñado durante tanto tiempo, y que hasta ese momento les parecía absolutamente inalcanzable.